Ciérrale. Disparos, fuego y gritos inocentes. Lo que acabas de ver es el accionar del Cártel Jalisco Nueva Generación, los infames sicarios del señor Mencho. Se trata de una de las organizaciones delictivas más poderosas de todo México, que deja un rastro de muerte por donde pasa. Pero no están solos en su cruzada contra la sociedad. En el territorio azteca operan otras bandas que disputan no solo el control del negocio, sino el título de ser el cártel más peligroso y sádico. En esta entrega de Militarmente vamos a hacer competir a 3 de ellos. El antes mencionado CJNG, el de Sinaloa y el del Golfo, para descubrir cuál es el más letal en 2024. Primero comencemos a entender el panorama oscuro en el que operan estos 3 grupos. Las cifras mexicanas cuentan una historia de terror. De los 2.471 municipios que hay en el país, en 1.198 se registra presencia de por lo menos un cártel o célula delictiva. Esto quiere decir que la mitad del país está bajo el control de sicarios, muchos de los cuales responden a las 3 grandes bandas históricas que repasaremos hoy. A pesar de los golpes recibidos en los últimos años, es probable que durante 2024 el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación continúen dominando el panorama a gran escala, combatiendo entre sí para afianzarse en zonas de gran importancia. Los ingresos provenientes del tráfico de drogas sintéticas alimentan la violencia y otorgan estabilidad financiera a ambos grupos. Claro, todo ese capital se invierte en camiones blindados, rifles y ametralladoras de grado militar para sostener el control de los territorios conquistados. Déjese caer, machín. Julio. Pónganse, ey, buscan un pozo o algo para que se cubra machín, güey. Lo que acabas de ver no es un combate bélico ni una confrontación entre fuerzas militares. Es una de las tantas balaceras narco que se dan en lugares como Chihuahua, teniendo como protagonista al infame Cártel de Sinaloa. Comencemos hablando de su situación. El frente, fundado a finales de los años 80 por Joaquín El Chapo Guzmán y su socio Ismael El Mayo Zambada, es sinónimo de narcotráfico a lo largo y ancho del suelo azteca. Es la organización más famosa del país y una de las más numerosas. Al tener miles de soldados a su servicio, cuentan con sus propios centros de entrenamiento para transformar a jóvenes marginales en asesinos preparados para eliminar al enemigo. El poder del Cártel de Sinaloa se debe no solo a sus más de 30 años de experiencia en el negocio del trasiego de sustancias ilegales, sino también a su capacidad de adaptación y su facilidad para infiltrarse entre autoridades políticas, militares y sociales. Desde el comienzo, el Chapo Guzmán supo que ese sería un factor decisivo para poder competir con otras mafias. En una medida considerablemente mayor que cualquiera de sus competidores, los hombres de Sinaloa invierten millones de dólares en forjar lazos de sociedad con legisladores y uniformados que les brindan bandera blanca para llevar a cabo sus trabajos. Tener en el bolsillo a gran parte del poder judicial y a los gobernadores de las zonas más alejadas les da una clara ventaja sobre el resto. Otra táctica que los diferencia es su relación con las comunidades que conquistan. El Cártel de Sinaloa busca presentarse como una suerte de benefactor de los pueblos. Un grupo de bandidos que no se entrometen en la vida de las personas comunes y que además se encargan de limpiar las regiones de ladrones, violadores y secuestradores. Es por eso que se registran desfiles donde la gente sale a las calles aplaudiendo la presencia de este frente delictivo.
Las camionetas avanzaron con decenas de hombres armados mostrando sus plataformas. Algunos de los vehículos incluso tenían ametralladoras de alto calibre emplazadas en sus cajas posteriores, transformándose en blindados ofensivos urbanos. Mediante regalos o inversión en pequeñas construcciones públicas, el cártel de Sinaloa ha tendido lazos profundos con la sociedad civil. En muchos casos, los campesinos son utilizados como vigilantes para advertir a los jefes de plaza cuando se aproxima el ejército o la policía. Este tipo de relación es única, y si bien otros cárteles como el CJNG han tratado de imitar esa estructura de poder, al momento nadie ha podido desplazar al Chapo, quien, enfocado en mantener el control de la región, desvió la atención de sus propias filas. Después de todo, tal vez sus peores enemigos no sean externos. Desde la captura de su principal líder en 2016, la estructura interna de Sinaloa ha estado en crisis, con periodos de paz pero con tensiones constantes que han explotado en los últimos años. Es que hay varios frentes que pretenden hacerse con el trono. Por un lado están los hijos del Chapo, los jóvenes de apellido Guzmán Salazar y Guzmán López, quienes conformaron Los Chapitos en 2017. Se trata de la organización que más ha crecido en los últimos años, con grupos comando de sicarios y negocios turbios que incluyen la trata de personas y la venta de drogas sintéticas en Estados Unidos. Por otra parte se encuentra el antes mencionado Mayo, un representante de la vieja guardia que se siente merecedor de ser el próximo en la línea de mando mientras el Chapo se encuentra tras las rejas. Zambada tiene muchos soldados fieles que luchan en las sierras para aniquilar a quien busque disputar la autoridad de su jefe. Ahí está, güey. Puro Sinaloa. Pura malliza, güey. La gente del Mencho nos pela la gente del Mencho nos pela la puro Sinaloa, pura malliza. Arriba la M grande. Además de estos dos frentes principales, existen numerosas células más pequeñas que operan en regiones particulares. Esta guerra interna se ha vuelto cada vez más cruda, convirtiéndose en un enfrentamiento que pone cara a cara a antiguos socios y compañeros. Estas grietas son un factor de debilidad insoslayable a la hora de pensar si el cártel de Sinaloa seguirá siendo el más poderoso del 2024. Si la enemistad entre los Chapitos y el Mayo Zambada continúa con la misma brutalidad, es probable que otras células traten de robarles territorios aprovechando la confusión y el caos. Si hay algo que caracteriza al negocio del narcotráfico, es su naturaleza cambiante y la rapidez con que surgen nuevos referentes. En ese contexto, el CJNG ha expandido su alcance hasta fronteras que antes se encontraban fuera de su zona de control. Por amplia diferencia, la del Mencho es la más reciente de las tres bandas criminales que analizaremos hoy. Sus orígenes se remontan apenas a 2010, cuando un grupo comando de sicarios conocidos como los Matacetas se transformaron en un cártel hecho y derecho. Esto implica que todos los territorios que poseen actualmente tuvieron que ser arrebatados de las manos de otros a fuerza de disparos y muerte. Su expansión fue rápida y sangrienta, una suerte de guerra relámpago del narcotráfico que encumbró al Mencho como el gran capo mexicano. Desde hace años, el CJNG se caracteriza por ser el cártel con la táctica más agresiva a la hora de dominar nuevas plazas. Este grupo basa su poder en la enorme cantidad de sicarios y su interminable arsenal, el cual en muchos casos supera incluso al del Ejército Regular de México. Veamos a uno de los tantos asesinos al servicio de las 4 letras disparando una ametralladora M240. Apriétale, mijo, cuerno. Mijo, para abajo del puente, ¿da? En la casita de arriba, en la casita, mijo. Arriba, la casa, arriba, mijo. A
la casa, chamito, mijo, así mero. Con una cadencia de fuego de entre 600 y 900 rondas por minuto, esa bestia es tan solo una de las tantas cartas que tiene bajo la manga esta infame organización. En 2024 se espera que la política de crecimiento de las 4 letras continúe igual, con la incorporación de la venta de sustancias sintéticas en su menú, lo que le reportará ganancias millonarias. Todo ese dinero es invertido en reclutar nuevos soldados y equipar a cada uno de ellos con armamento de grado militar que se compra en el mercado negro o se trafica desde la frontera con Estados Unidos. El resultado es un ejército que muchos expertos no dudan en comparar con frentes terroristas de Medio Oriente como el Estado Islámico o Al-Qaeda. Pero su armamento no es la única herramienta que utilizan para intimidar. Veamos una de las tantas videoamenazas que esa fuerza envía a sus enemigos. Buenas noches, me dirijo al pueblo de La Huacana, Nueva Italia y Sicurán. Este llamado es para toda la gente inocente del pueblo que nos pidió apoyo. Somos el Cártel Jalisco Nueva Generación, comandados por el jefe Chito Cano. Estamos atendiendo el llamado de la gente, que ya no soportan a migueladas y toda su bola de lacras. Impresionante, ¿verdad? Decenas de hombres listos para la guerra, cada uno de ellos al servicio del Mencho. Lo increíble es que se presentan como salvadores y paladines de la gente decente, prometiendo limpiar la zona de sujetos indeseables que causan estragos. Lo que no cuentan es que sus métodos denotan la misma violencia desmedida. Ahora sí, volvamos al mapa mexicano para poner en la balanza el alcance de los frentes repasados hasta el momento. A pesar de la expansión del CJNG, el Cártel de Sinaloa sigue en la lista de los más dominantes en cuestión territorial. Tiene presencia en más de 200 municipios del país, con focos de control en Chihuahua y Durango. No hay ningún otro grupo criminal que controle la zona de esa manera. Como podrás ver, el poder narco siempre parte de una base en la cual se tiene un dominio absoluto para desde allí expandirse. Este es el caso del tercer competidor al título del frente más peligroso y sanguinario de la actualidad, el Cártel del Golfo. La suya es una situación especial dentro del ecosistema criminal. Se trata de la organización delictiva más antigua del país y se ha mantenido vigente gracias a su constante mutación y capacidad de adaptación. Desde hace casi un siglo, distintos estados del norte de México han padecido los estragos y la violencia generada por el Frente del Golfo. Desgraciadamente, su presencia sigue siendo enorme y produce balaceras y muertes que ocupan las primeras planas de los periódicos aztecas. No tienen la penetración social del CDS ni el armamento imponente del CJNG, pero cuentan con elementos de alto poder destructivo como lanzadores de granadas autopropulsadas tipo RPG y cañones sin retroceso AT-4. Con esas piezas, el Cártel del Golfo ha logrado defender sus posiciones estratégicas más allá de cualquier intento de destrucción por parte de sus rivales. No se sobrevive 100 años haciendo negocios ilícitos sin un poder arsenal que te respalde. La hegemonía y estructura del grupo delictivo ha cambiado en múltiples ocasiones tras la captura o asesinato de quienes han sido sus principales líderes. No obstante, el Cártel del Golfo se ha mantenido activo a través de facciones que siguen construyendo su historia criminal. Actualmente, muchos expertos consideran que no se trata de células, sino que son escisiones independientes con nombres como Grupo Escorpio, Los Metros o Los Rojos. Estos comandos sicariales han acaparado la atención mediática por los enfrentamientos que constantemente protagonizan en los estados de Tamaulipas y Nuevo León. En esas regiones, la noche es propiedad de los sicarios que se baten a duelo con rifles de alto calibre y ametralladoras.
Pese a las teorías que sostienen que cada grupo es una entidad separada para las autoridades de Estados Unidos, todos siguen siendo parte del Cártel del Golfo. De acuerdo con los agentes especiales Craig Larrabee y Mark Lipa de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de San Antonio, su base de operaciones se encuentra en Matamoros, en la frontera con la potencia norteamericana. Desde ahí coordinan sus principales actividades delictivas, entre las que se encuentran el lavado de dinero, el trasiego de drogas y armas. Además, Lipa mencionó que autoridades estadounidenses han identificado que el tráfico de migrantes es de origen de una parte fundamental de sus ingresos. El Cártel del Golfo mantiene un minucioso control de su territorio. Los factores que influyen es que debido a su histórica presencia en el estado de Tamaulipas, los sicarios de la organización conocen la logística de las actividades que desarrollan como la palma de sus manos. Tienen delimitados caminos de terracería, saben los horarios y las particularidades de la geografía. Se volvieron expertos en traficar sustancias ilegales en dicho estado. Es muy difícil que otro frente logre arrebatarles ese trono por completo. El que más cerca ha estado de robarle plazas en suelo tamaulipeco es el Cártel Jalisco Nueva Generación, el cual logró victorias importantes gracias a su imponente ejército de sicarios. Desde finales de abril de 2023 y hasta la fecha, el estado de Tamaulipas ha atravesado una ola de violencia en distintos municipios. Es consecuencia del enfrentamiento de algunas facciones del Cártel del Golfo con grupos comandos enviados por el CJNG para debilitar su presencia. De acuerdo con centros de investigación que llevan una constante vigilancia sobre las actividades, la disputa entre ambos frentes ha desangrado a la región, provocando combates salvajes como el que veremos a continuación. Municipios como San Fernando también han sido disputados por células criminales, ya que las rutas hacia la frontera son importantes para los cárteles. Se trata de caminos altamente redituables. Quien es dueño de esas regiones limítrofes tiene una ventaja sustancial sobre la competencia, ya que maneja el ingreso y egreso de bienes ilegales y de personas. Pero también hay otras alternativas, como compartir el proceso entre pandillas. Con respecto a esto, el antes mencionado agente especial Mark Lipa declaró: la metanfetamina e incluso el fentanilo se originan en el territorio de otros grupos antes de su trasiego hacia esta región fronteriza, donde el CDG toma el control y los pasa al otro lado. De este modo, ya sea en conjunto o por facciones, el Cártel del Golfo continúa siendo uno de los principales enemigos que las autoridades de Estados Unidos buscan combatir para contrarrestar sus actividades en su lado de la frontera. Luego de repasar el poder de estos cárteles, queda claro que la situación es caótica. De los 32 estados que conforman el mapa de México, solo hay 18 que tienen alguna parte de su territorio libre, es decir, sin presencia de ningún frente delincuencial, pero el resto muestra una división por completo de sus regiones. En Sonora, San Luis Potosí, Michoacán, Tamaulipas y Chihuahua, alrededor del 60% de sus municipios registra más de un grupo dedicado a la actividad criminal en la misma zona. Uno de los mejores ejemplos es Ciudad Valles, en donde los reportes de Sedena o Secretaría de Defensa Nacional tiene registrada la presencia de alrededor de 5 grupos. Es por eso que hace 15 años, el Estado ha enfocado todas sus fuerzas en la desarticulación de las organizaciones más poderosas en esa famosa y tan criticada guerra contra el narcotráfico, que ha dejado imágenes como esta. Entonces,
¿Cuál es el frente criminal más peligroso de México en 2024? Teniendo en cuenta el crecimiento de sus actividades, la cantidad de sicarios disponibles y el armamento que operan, ese tenebroso honor le corresponde al Cártel Jalisco Nueva Generación. Es por eso que el Departamento de Estado ofrece una recompensa de $10 millones a cambio de información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera Cervantes, fundador del CJNG. Tal es el riesgo que genera esa organización para el gigante norteamericano, que legisladores republicanos presentaron una iniciativa para catalogar al grupo de las 4 letras como un frente terrorista. Esto permitiría iniciar gestiones más directas por parte de Washington, lo que se traduciría en intervenciones en México y el envío de personal, armamento y logística a las autoridades aztecas. Lo anterior responde a la participación del Cártel Jalisco Nueva Generación en el tráfico de fentanilo, el mortal opioide sintético que ha provocado una crisis de salud pública en Estados Unidos. Al mismo tiempo, se trata de un negocio que brinda ganancias multimillonarias invertidas luego en mayor y mejor armamento. Allí radica la ventaja crucial de este frente. Recuerda que este es solo nuestro análisis, basado en los datos más recientes sobre el estado de las 3 organizaciones delictivas mencionadas en el video. La complejidad del narcotráfico en México se ha incrementado, evolucionando de estructuras jerárquicas a redes más integradas horizontalmente, administrando células que operan a lo largo del país y están involucradas en una amplia gama de ilícitos. Como hemos mencionado en varias instancias, el mundo criminal es un ecosistema en constante cambio, sin leyes fijas y con imperios que se derrumban de un día para el otro. Por el momento son los hombres de Nemesio Oseguera Cervantes quienes tienen la ventaja. La incógnita es cuánto tiempo podrán sostener ese lugar de privilegio. Antes de despedirnos, nos gustaría saber tu postura al respecto. ¿Cuál es, en tu opinión, la organización delictiva más letal de México? De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido enfocado en las actividades de los narcos más sangrientos de Latinoamérica, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.